Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 17 de junio. Hoy vamos a abordar un asunto que creo que es muy interesante. Vamos a hablar del abandono universitario, a propósito de unos datos del Sistema Integrado de Información Universitaria que dicen que un 22,8% de los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Oviedo abandonan sus estudios de grado en el primer año, y la mitad de ellos optan por cambiar de grado, la otra mitad abandona el sistema universitario. Para desarrollar este asunto me acompañan hoy en el estudio Ana Bernardo Gutiérrez, que es doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Oviedo; Elena Blanco, que es doctoranda de último año en la Universidad de Oviedo; Rocío Alonso Felgueroso, es estudiante del grado en Psicología en la Universidad de Oviedo y además es la delegada de estudios de primer curso; y también nos acompaña Iván Diego Rodríguez, que es doctorando de primer año en la Universidad de Deusto. Y a los datos que les acabo de decir podemos añadir además que a principios de este año los medios de comunicación asturianos contamos también que la Universidad en estos datos, la Universidad de las Islas Baleares tenía, por ejemplo, un 32,4% por encima de la Universidad de Oviedo en este ranking, digamos, de abandono universitario. También aparecían las cifras, por ejemplo, de universidades del País Vasco con poco más de un 20% de abandono. Son esos números, esas cifras recogidas en ese informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 que se acaba de publicar a principios de este año 2025 por parte del Ministerio de Universidades. En el conjunto del Estado, el porcentaje de las universidades presenciales está en el 24,4%. Estas cifras generan cierta alarma por sus supuestas repercusiones negativas a varios niveles, pero aportan poco más que un punto de partida para interpretar y abordar el abandono universitario como un fenómeno complejo en el que intervienen factores de tipo individual, institucional, también de tipo social, y que en último término obedece a decisiones individuales que no dejan de ser la culminación de un proceso de desajuste que va tomando forma de manera gradual prácticamente desde el momento en el que el estudiante ingresa en la universidad. El abandono universitario además será uno de los temas que se va a debatir en el 12º Congreso Internacional de Psicología y Educación, que se va a celebrar dentro de unos días, a partir del próximo miércoles de la semana próxima en Oviedo. Su programa incluye además un simposio sobre abandono universitario en el que van a participar las personas que también nos acompañan hoy en el programa, que nos acompañan hoy en Asturias al Día, y que les cuento alguna cosa más. Por ejemplo, Ana Bernardo, ya decíamos que es doctora en Psicología y profesora titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, pero desde el año 2000 pertenece al grupo de investigación ADIR, Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico, de la Universidad Asturiana, y además ha participado en diversos proyectos de investigación sobre los retos que el Espacio Europeo de Educación Superior trae consigo tanto para alumnado como para docentes. Elena Blanco es doctoranda de último año en el programa de doctorado en Educación y Psicología de la Universidad de Oviedo, donde se especializa en el bienestar del alumnado universitario y su relación con la intención de abandonar los estudios. Desde el año 19 colabora activamente en el grupo de investigación ADIR, ya mencionado también de la Universidad de Oviedo. Rocío Alonso, además de ser delegada de estudiantes de primer curso, es estudiante del grado en Psicología en la Universidad de Oviedo. Inició sus estudios universitarios en Medicina, carrera que cursó durante 3 años antes de redirigir su vocación hacia la psicología. Desde hace 4 años trabaja además como monitora de tiempo libre, experiencia que ha reforzado su compromiso con la educación y el acompañamiento de niños y adolescentes. Y también nos acompaña Iván Diego, al que sin duda conocerán de otros programas. Habitualmente lo presentamos como coordinador del programa Asturias for STEAM, pero hoy viene en calidad de doctorando de primer año en el programa de doctorado en Educación de la Universidad de Deusto. Su tesis, codirigida precisamente por Ana Bernardo, plantea analizar los destinos contemplados por los estudiantes que muestran intención de abandono y, más concretamente, los factores que predicen el tránsito desde la universidad hacia la formación profesional, esa pasarela a la FP de la que también hablamos, por cierto, con Iván Diego en algunos de los programas que hemos realizado en los últimos tiempos. Además, también
trabaja o forma parte del equipo de trabajo del proyecto de generación del conocimiento, estudio de los factores de riesgo y protección del abandono universitario, elaboración de una guía de buenas prácticas que está coordinado por este grupo Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico, ADIR, de la Universidad de Oviedo, que está financiado además por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Así que en cuestión de unos segundos saludamos a nuestras invitadas en el programa de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Ana Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Parece un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante, ¿verdad? De hecho, yo llevo muchos años dedicada al estudio de esto. Muy bien, luego entramos en más detalles. Saludamos también a Elena Blanco. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme también. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Rocío Alonso, ¿qué tal? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Días, buenos días. O sea que primero medicina. Sí. 3 años. 3 años y ahora psicología. Bueno, luego nos cuentas. Iván Diego, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Doctorando. Ahí estamos. Bregando un poco. Bregando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? No te sé. Preguntaban antes, voy a aprovechar esta pregunta. No lo sé. Muy bien. Bueno, empezamos ya, si os parece, nos metemos ya en estos asuntos que comentábamos en la introducción. Ana, desde este grupo de investigación ADIR lleváis muchos años trabajando sobre el abandono universitario. ¿Cómo ha evolucionado en la Universidad de Oviedo desde que estáis investigando este fenómeno, si se puede decir así? Bueno, realmente el abandono universitario en los últimos años ha ido fluctuando, ¿no? Ha habido años mejores, ha habido años peores, si bien es cierto que llevamos una tendencia de unas cifras pues un poco altas en los últimos años, ¿no? También hay que decir que ha mejorado respecto a la última corte, porque tenía que apuntado un 34,2 de abandono en la última corte y en el último informe que ha salido de 2025 hemos bajado a un 30%. Entonces, esto es una buena noticia, algo debemos de estar haciendo bien para que algo vaya bajando, ¿no? El abandono de los estudios. También es cierto que es una cifra que no se desdice de las universidades que tenemos cerca, ¿no? De otras universidades de nuestro país, como tú apuntabas, pues Baleares o Canarias, o por ejemplo Cantabria, hay cifras superiores o similares a las nuestras en el abandono, y luego tenemos algunos vecinos como los gallegos o los vecinos de Castilla y León que tienen unas cifras un poquito más reducidas que las nuestras en el abandono universitario. Entonces, la cuestión es qué podemos hacer nosotros para reducir esas cifras de abandono, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir trabajando o haciendo? También es cierto que hay que diferenciar entre el abandono definitivo de los estudios y el abandono por transferencia. Es decir, de ese 30% que nosotros tenemos, no todo es abandono definitivo, sino que hay personas que se van a hacer un ciclo de formación profesional o se van a hacer otro grado universitario, con lo cual ya no hablamos de que dejamos de estudiar y nos vamos al mundo laboral, sino de que reajustamos nuestra carrera académica, ¿no? Nuestra formación académica. Y esa es una buena noticia, ¿no? Que haya ese abandono por reajuste y no definitivo. Claro. Bueno, ¿qué factores influyen en todo esto, Ana? Bueno, como tú decías en el inicio del programa, hay muchos factores que influyen en el abandono de los estudios. Es un fenómeno complejo, es un fenómeno multicausal, es decir, hay diferentes variables que influyen, porque una decisión tan importante como abandonar un proyecto de futuro que has iniciado no se toma en base a una sola razón, ¿no? Entonces encontramos que hay factores académicos, factores sociales, factores económicos, que hay que ir abordando de manera minuciosa uno con otro para poder luego establecer alguna vía de intervención, ¿no? Es cierto que muchas veces nuestros alumnos llegan a la universidad y nos encuentran con aquello que pensaban que se iban a encontrar en la carrera que deciden estudiar, a veces porque la orientación no ha sido adecuada. También es cierto que en muchas ocasiones hay problemas de integración social, es decir, que a veces llegan y no se ajustan a ese nuevo ambiente social universitario, tanto con alumnos, otros compañeros o como con profesores.
También es cierto que a veces hay una base económica, porque no es barato estudiar en la universidad, aunque ahora vamos a tener la suerte de tener matrículas gratuitas, este gran logro de la Universidad de Oviedo, que por fin se ha conseguido después de años de lucha por la gratuidad de la matrícula. Pero no solamente es la matrícula, la universidad trae muchos otros gastos consigo, ¿no? Porque los viajes, las comidas fuera de casa, los materiales. Entonces, finalmente también esos costes económicos a veces influyen. Los mismos regímenes de permanencia que la universidad impone, que tienes que aprobar una serie de asignaturas para poder estar. Entonces son muchos los factores que van influyendo, ¿no? El compromiso del estudiante es muy importante, cuánto te comprometes con tus estudios, ¿no? Y también qué técnicas de estudio llevas tú cuando llegas a la universidad, cómo autorregulas tu aprendizaje. ¿Realmente te sabes planificar para ser alumno 24/7? Porque el estudiante universitario es un estudiante 24/7. Entonces realmente nuestros alumnos que llegan de la secundaria, del bachillerato, son alumnos que saben regularse para poder estudiar, saben a qué vienen, saben cuál es el nivel de compromiso que implica una carrera universitaria. Todo eso junto hace que a veces la fórmula no funcione y el alumno decida irse. Claro. Mencionabas antes la orientación. Hay a veces igual falla la orientación. Si a eso ligamos la vocación, porque mucha gente quiere hacer una carrera ya desde que es pequeño, ¿no? Desde sus primeros años. Yo quiero ser médico, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser físico, ¿no? O física, ¿no? ¿Fallamos ahí un poco también? Bueno, es que habría que preguntarse qué es la vocación. Claro. Porque para tener vocación lo primero que tienes que saber es qué es aquello a lo que te quieres dedicar y realmente saber si concuerda con tus intereses, concuerda con tu estilo de vida, concuerda con aquello a lo que te quieres dedicar durante toda tu vida. Porque cuando hablamos de la vocación y la gente dice, yo es que tengo vocación de ser médico, psicólogo, maestro. Y entonces tú le preguntas, ¿tú te ves con niños de 8 años durante 8 horas diarias el resto de tu vida? Dando clases y los fines de semana, corrigiendo tareas, deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces la gente ahí ya se lo plantea un poquito, porque el resto de tu vida es mucho tiempo. Entonces, cuando somos jóvenes, a la edad a la que tenemos que tomar la decisión de qué estudiar en la universidad, todavía no somos lo suficientemente maduros como para entender bien una decisión del calado que es escoger o elegir qué vas a ser durante el resto de tu vida. Entonces, esa orientación, el qué quieres hacer, si no está acompañado por profesionales y si es una decisión poco meditada, es fácil fallar. Muy sencillo que llegues y digas, no, pues esto igual no es lo que yo quería ser, igual no me identifico con esa carrera con la que pensaba que me identificaba. Y además he llegado aquí y lo que tengo que estudiar en la carrera resulta que es que estas materias yo no me las esperaba. Entonces, ¿realmente qué es la vocación? Habría que empezar por ahí, ¿no? La gente dice, esto es muy vocacional. Claro. Pero hay un poco de presión también, porque tienes que decidir qué estudios quieres hacer, examinarte de la PAU y bueno, en fin, parece que todo se complica un poco, ¿no? Quizás claro. Si lo relativizamos, porque los datos de los que vamos a hablar no son tampoco unos datos excesivamente negativos, ¿no? Si nos ponemos así. Luego lo vemos, pero claro, cuando tienes que tomar esa decisión, Ana... No son unos datos excesivamente negativos. Y luego explicaremos el porqué. Y explicaremos que también hay algunos mecanismos propios del sistema educativo que fallan, porque no siempre es el estudiante el que falla, sino que nosotros también fallamos. Entonces tenemos todos que hacer un acto de contrición y pensar en qué fallamos cada uno, ¿no? Para poder arreglar un poco esto. Pero es cierto que es un proceso rápido, pero es un proceso rápido porque desde nuestra sociedad siempre hemos trabajado o enfocado ese proceso como un proceso rápido. En realidad podríamos estar orientando a los estudiantes desde mucho antes de lo que lo hacemos. Es decir, durante toda la educación secundaria se podría trabajar en algunos momentos en esa orientación de qué quieres ser de mayor y quizás mostrándoles un poco las diferentes opciones, las diferentes carreras, las diferentes salidas que podrían tener, incluso también no solo el mundo de la universidad, sino el mundo de la formación profesional o otras formas de formarse, ¿no? Entonces, quizás es porque nosotros
hemos abreviado en un año el que el alumno decida qué quiere hacer, se enfrenta a la PAU, etcétera, etcétera. Y esas decisiones hay que madurarlas durante mucho tiempo. Quizás a lo mejor nuestro sistema debería de cambiar esa costumbre y deberíamos de empezar desde mucho antes a incluir al alumno en ese mundo de la universidad o de la educación superior, ¿no? Porque sí, evidentemente, tomar la decisión en este poco periodo de tiempo, y muchas veces también es cierto que los alumnos no buscan aquella orientación profesional, quizás porque no la tengan a mano, porque no la encuentren, porque simplemente prefieran la opinión de los amigos, de los padres o su propia creencia de la vocación, como decías tú. Claro. Sigue pesando, haz esto que tiene mucha salida. Claro, estos son los tópicos y usos tópicos de la sociedad. Esto es que tiene mucha salida, es que esto hay mucho trabajo. Entonces, al final tomamos decisiones que no son adecuadas, porque muy bien, quizás la ingeniería tenga mucha salida, pero quizás a ti las materias que vas a ver en ingeniería o lo que es ser ingeniero propiamente dicho, resulta que no te guste y te gusten más las artes y humanidades. Pero acabas haciendo una ingeniería porque las artes y humanidades dicen que tienen menos salida profesional. Al final todo tiene una salida profesional, porque sobre todo depende del compromiso de la persona. Cuando tú te comprometes mucho con tu carrera, también finalmente acabarás conociendo mucho de ese mundo en el que se mueven las personas que tienen tu carrera, también acabarás encontrando opciones profesionales. Por lo tanto, sí, pesa lo de esto tiene mucha salida, pero tiene mucha salida si lo acabas, claro. Bien, bueno, mencionábamos antes el estudio de los factores de riesgo y protección del abandono universitario, elaboración de una guía de buenas prácticas. ¿Por qué, Ana, es necesario un proyecto como este? Bueno, si nos remitimos a las cifras que tú has dado al principio, ya sabemos que la necesidad existe, ¿no? Es decir, hay altos porcentajes de abandono. Que no son cifras muy negativas, viendo lo que después vamos a desmenuzar, evidentemente no lo son. Y que hablábamos también de un abandono definitivo, o de un abandono que no es definitivo, sino que es un cambio, ¿no? en el itinerario curricular del alumno. Es importante porque tenemos que pensar lo que significa para un joven que empieza una carrera, que es su proyecto de futuro, que pone toda la carne en el asador y dice, yo quiero hacer esto, quiero tener éxito aquí, lo dice en casa, en la familia, apoyan esa decisión, ayudan económicamente, hacen un esfuerzo, inicia esa carrera y de repente, por circunstancias o por diferentes cuestiones, decide que ya no quiere seguir estudiando. A mitad de curso, en primero, que es cuando ya empieza el sentimiento de abandono a verse más claramente, después de los primeros exámenes, decide que no quiere estudiar. Imagínate lo que se abre, qué camino se abre en ese momento. Es un camino complicado. Primero tienes que decir en casa que vas a dejar la carrera y que por lo tanto todo el esfuerzo, tanto económico como personal, por parte de tu familia y por parte tuya, pues va a caer en saco roto, por decirlo de alguna manera, porque ya no quieres estudiar. Después, además, empiezas a plantearte, ¿yo serviré para estudiar? ¿Podré con esto? Porque parece que quizás igual no puedo. Me parece que a lo que me enfrento, no estoy preparado para enfrentarme a esto. Pero después además se abre un periodo de toma de decisiones donde tienes que decidir qué hago conmigo ahora, qué hago con mi vida, qué voy a escoger, qué quiero hacer en el futuro, que también es un momento complicado, porque además también le vas a pedir al resto de personas que te están acompañando en todo ese proceso que vuelvan a creer en ti. Has fallado una vez y ahora tienen que volver a creer en ti. Por lo tanto, es un camino complicado para los alumnos y para las familias, pero además también para las propias instituciones de educación superior, que pierden fondos, pierden dinero, y se desperdician plazas que a lo mejor podían haber ocupado otros alumnos que hubieran tenido éxito en ese momento. De hecho, la CRUE nos dice que alrededor de 600 millones al año se pierden en abandonos en universidades públicas y presenciales. Ya no contamos las universidades privadas o los centros adscritos, que por ahí se va otro montón de millones. Nos dice el BBVA que cerca de 1.000 millones de euros anuales de las arcas del Estado. Porque claro, nosotros invertimos en la formación de alguien que finalmente no acaba esa formación y por lo tanto ese dinero se queda perdido por el camino. Pero es que además también afecta a la sociedad en la que vivimos, porque personas menos cualificadas con menos estudios traen consigo una sociedad
de un nivel de baja cualificación, es decir, cuando tú sales al mercado laboral sin una cualificación adecuada a los puestos de trabajo a los que puedes acceder, ¿cuáles son? En una sociedad del conocimiento en la que vivimos, en la que la tecnificación de los puestos de trabajo y la cualificación cada vez es más amplia, lo que necesitamos son cada vez más gente con más formación, una masa productiva con más formación para poder mantener esa calidad de vida. Entonces es un problema poco banal, al contrario, es un problema importante a todos los niveles, tanto sociales como personales. ¿Os marcáis objetivos? Claro, estos proyectos que nosotros enviamos al Ministerio, un proyecto, es un proyecto de excelencia investigadora que ha sido evaluado, que ha entrado en competencia con otras propuestas de proyectos y en el que tiene que haber unas pautas, unos objetivos, una metodología y unos resultados, esperamos, y todo va pautado de forma muy clara. Sí. Muy bien. Bueno, pues abrimos ya un poco más los micrófonos, abrimos más el abanico del programa para preguntar a Rocío y a Elena qué factores motivaron vuestra decisión de cambiar de grado. Rocío, antes hablábamos de, habías empezado medicina, hiciste 3 cursos de medicina, sacaste nota para entrar en medicina, por tanto, no quiero decir ¿qué pasó ahí? Pues como decía Ana antes, nunca, pues hablamos de vocación, ¿no? De medicina, tiene una vocación muy grande, todo el mundo te dice, pues para estudiar medicina tienes que tener mucha vocación, ¿no? Y la verdad es que yo desde pequeña siempre dije que quería ser médico, que era mi sueño, que me encantaría, ¿no? Y llega un punto en el que de repente, pues yo en segundo de bachillerato fue el año del COVID y no conseguí nota para entrar el primer año. Y bueno, pues estuve un año entero estudiando la EBAU otra vez y volví a hacer la EBAU y saqué nota para entrar, ¿no? Y una vez dentro pues notas que uno a nivel personal no era lo que yo me esperaba. Yo pues no me sentía cómoda, veía a mis compañeros, ¿no? Tenían un sentimiento de emoción, de ilusión por la carrera y de decir, vale, esto es lo que quiero hacer, qué ganas de ir a las prácticas y demás, y de repente te ves que yo no sentía lo mismo y al final pues eso te genera incomodidad, ¿no? Ves que no es tu sitio y eso también te afecta pues a nivel emocional. Creo que también es un factor que bueno, motivó mucho mi salida de medicina, porque mi salud mental se vio tremendamente afectada, ¿no? Veía que pues eso de no puedo, pues igual no sé estudiar, igual esto no es para mí, fallarme a mí misma, ¿no? Ese esfuerzo que había hecho por entrar a la carrera, por currármelo, pues que se iba a quedar como un poco en vano, ¿no? Sentirme que soy un poco un fracaso también de oye, pues esto pues no sirvo. Y esa autoexigencia, el perfeccionismo que yo llevaba teniendo también desde bachillerato, ¿no? Al final te exigen una nota y tú estás ahí, venga, pues voy a estudiar, pues demás, al final te desgasta. Y también ves que el futuro laboral, yo no me veía feliz trabajando como médico. O sea, yo pensaba en pasarme el resto de mi vida, que como decía Ana, es mucho tiempo, trabajando de médico y no me veía. Yo decía, jolín, es que no me ilusiona. Y en cambio, pues ahora esto cambia mucho con psicología, ¿no? Tengo ilusión por en lo que voy a trabajar en un futuro, de las diferentes salidas, bueno, pues fue un cambio que también fue motivado mucho por mi familia, ¿no? Mi familia se dio cuenta de que yo no estaba disfrutando, de que todo lo que yo había dicho que quería ser se veía pues que no era lo mío, y viendo la situación en la que estaba, pues decirme, ¿no? Rocío, deja la carrera. Fue un poco un boom, ¿no? Porque no te esperas que tu familia te diga, oye, deja la carrera, pero para mí fue una cosa que me ayudó mucho porque ya no tenía la expectativa de mis padres de esperan que que sea una médico pues increíble, sino puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces fue un motivo muy importante. Y aún así le diste oportunidades a la medicina, ¿no? Porque hiciste 3 cursos. Sí, no, le di muchas oportunidades porque yo al principio me negaba a mí misma que no era lo que yo quería, ¿no? Decía, bueno, pues con el paso del tiempo, primero siempre te dicen que es un año en el que muy general, no es pues realmente no gusta mucho, y fui viendo que, vale, primero me gustaba, o sea, me gusta la medicina, me gusta mucho el conocimiento y todo el área del cuerpo humano y demás, pero sí que es verdad que ibas viendo que no, y me iba dando golpes contra una pared hasta que dije, bueno, ya tengo que decidir lo que yo quiero. Claro. Elena. A mí me pasó un poco como Rocío. Yo de pequeña dije un día quiero ser médico y la verdad que parecía que iba bien, me gustaba jugar con los muñecos y ser médico, y fue pasando el tiempo y era buena estudiante, entonces como que la idea de médico era viable porque al final tenía
parecía que tenía las cualidades a nivel académicas. Sí que es verdad que ya en la ESO me di cuenta, por suerte o por desgracia, estuve con amigas que tenían muchos problemas a nivel de salud mental y me di cuenta de que realmente lo que me interesaba era por qué les estaba pasando eso, qué cosas se podían hacer, pero decir, igual no quiero ser médico era algo que me daba mucho miedo. Entonces seguí, descubrí que existía la psiquiatría y dije, bueno, pues estudio medicina para especializarme en psiquiatría, con la idea de que realmente lo que me gustaba y lo que veía que me estaba gustando era la parte más, digamos, emocional y psicológica, no psiquiátrica. Tuve la buena o mala suerte de que en la EBAU no saqué la nota necesaria. Volví a presentarme en julio, pero volví a sacar la misma nota. Por lo tanto, yo ya había echado la prescripción a enfermería siempre te dicen que es una buena oportunidad de cambio, y me vi en septiembre empezando en enfermería y viendo que efectivamente un hospital y la clínica no era para mí. Por lo tanto, estuve ese año de enfermería que fue maravilloso, aprendí muchas cosas y aprendí que no era mi sitio para nada, y cuando llegué a psicología sí que vi que ese era mi sitio. La verdad que sigo sin saber lo que quiero ser de mayor, por lo que la vocación sigo sin saber muy bien lo que es, pero sé que cuando entré en psicología sí que vi que era el sitio donde yo quería estar, y cuando entré en enfermería no. Y ahora tengo amigas que se cambiaron a medicina, hicieron el MIR, están en la residencia, y para nada querría yo esa vida, no porque no sea buena, pero no es para mí, o sea que bueno, ninguna duda. Encontrar cada uno sus sitios es importante. Quizás lo más importante en la vida. Quizás lo más importante, y es verdad que es una pena porque formamos parte de ese 30%, engrosamos la cifra, pero al final sí que yo creo que muchas veces te das cuenta cuando estás, si es tu sitio o no es tu sitio, y al final la opción de cambiarte, es verdad que para el Estado es dinero, pero a nivel personal creo que puede ser muy enriquecedor. Claro. Elena, ¿cuál es la relación entre el bienestar del alumnado universitario y la intención de abandonar los estudios? Pues en mi tesis lo intenté abordar desde un punto de vista académico, por lo tanto entendíamos que el bienestar sería un equilibrio entre las demandas que tenemos en el entorno, en este caso el entorno universitario, y qué herramientas tenemos como estudiantes para poder superar esas demandas, ¿no? y tener éxito, digamos, académico. Por lo tanto, miramos cuestiones que tienen que ver con estrés académico y ansiedad ante la evaluación, y encontramos que hay un nivel de estrés académico muy, muy grande en la universidad. Al final llegamos a un nuevo entorno muy diferente muchas veces de lo que teníamos en el instituto o el colegio, si venimos de la concertada o la privada, y las demandas tan autónomas que te exige la universidad nos abruman, sobre todo en primer y en segundo curso, por lo que vemos que hay muchos niveles de estrés académico. Pero también vi que a nivel de resiliencia, que es esa capacidad que tenemos las personas de sobreponernos a las situaciones difíciles, aquellas personas que tienen buenos niveles de resiliencia, a pesar de sentir muchos estresores académicos, a pesar de que este ambiente universitario les agobia, sí que consiguen, parece, permanecer en la universidad. Y son esas personas que no tienen las habilidades personales, digamos, necesarias, las que sí que parecen abandonar. Al final, estudiando en la tesis, yo me he dado cuenta de que cambiar el sistema es muy difícil. Se podría ir cambiando y avanzando poquito a poco, pero cambiar de repente las clases, la sobrecarga académica, los tiempos de exámenes es muy difícil. Pero sí que podemos trabajar con los alumnos para que tengan más herramientas a nivel personal que pueda ayudarles a pesar de que es un ambiente que puede ser hostil, pero al final estamos en un nivel educativo muy alto, no podemos esperar que todo sea coser y cantar porque nos estamos especializando mucho, pero si trabajamos en esas habilidades que tiene el estudiantado, seguramente puedan tener éxito a pesar de que haya situaciones difíciles, porque en la vida, como en la universidad, nos las vamos a encontrar continuamente. Cambiar el sistema, Ana, es muy difícil, por no decir imposible. No es posible, es posible. Mira, nosotros hemos ido encontrando, acércate al micro, por favor, sí. Hemos ido encontrando colaboración por parte del equipo de gobierno de la universidad, por parte de los equipos de gobierno de los centros universitarios, porque realmente quieren saber qué pueden hacer para minimizar el impacto del abandono de los estudios en sus centros o en nuestra universidad. Con lo cual, hemos gratamente encontrado colaboración, interés y ayuda y apoyo por parte de los equipos de gobierno, algo que, bueno, es sorprendente porque al final nosotros estamos rebuscando ahí un poco entre las debilidades de nuestros estudios y de la universidad para poder repararlas, ¿no? Como yo digo, no vendemos bombones precisamente, y entonces a veces la gente no te recibe muy bien, pero mira, en este caso sí, nos han recibido bien y esperamos poder implementar esa guía de buenas prácticas del proyecto, ¿no? Que luego, si quieres, te comento un poco las líneas. Vale, o ahora si quieres, ¿en qué momento estáis? Bueno, pues ahora si quieres. Sí. Nosotros hemos encuestado a los alumnos de nuevo ingreso en la Universidad de Oviedo, los que han entrado este año en septiembre, los hemos encuestado en septiembre y en octubre para saber un poco
si les gusta su carrera, si están satisfechos, las expectativas que tienen, si se ven eficaces para afrontar esa carrera, si tienen compromiso, si cómo han elegido la carrera, si en primera o en segunda opción. Y luego hemos vuelto otra vez a hacer otra encuesta después de los exámenes, para ver qué ocurre con el alumno cuando llega y para ver qué ocurre con ese mismo alumno después de los primeros exámenes. Las opiniones van cambiando, fluctúan bastante, ¿no? También es cierto que encontramos, claro, en un primer momento más euforia, la gente está más motivada, se cree más eficaz para afrontar lo que viene, está expectante por aquello de la integración social, todo es nuevo. Entonces, bueno, parece que les cuesta adaptarse evidentemente a las exigencias, a los horarios. Yo tengo una anécdota en primero de carrera, yo que soy profesora de Rocío, que está aquí con nosotros y le he dado clase en primera de carrera. El primer día de clase siempre llego y les digo, ¿sabéis leer los horarios? ¿Sabéis a qué clase tenéis que ir? Las prácticas, ¿cómo se lee un horario universitario? Y la mayoría de la gente te dice que no, y suelo en mi primera clase de primero de carrera explicarles cómo se lee el horario. Quiere decirte que los retos son muchos para los chicos y las chicas cuando llegan a la universidad. Pero sí que es cierto que nosotros hemos encontrado, y esto te lo digo ahora porque acabamos de hacer los informes del segundo momento, que la mayoría de los alumnos encuentran que su adaptación social después del primer semestre, es decir, con profesores y otros compañeros, es exitosa, es decir, es buena, tienen buena integración social. La satisfacción académica en la Universidad de Oviedo, la mayoría de los grados es media alta, es decir, tienen una buena satisfacción académica. Esto quiere decir que los contenidos de las materias, de las asignaturas son buenos, las posibilidades que ofrecen para la participación en el aula, las prácticas, están satisfechos con eso en la mayoría de los casos. También el sentimiento de pertenencia y orgullo a la universidad es bastante bueno, es decir, está por encima de la media. La gente se siente perteneciente a la Universidad de Oviedo y orgullosa de serlo y de la carrera que está haciendo. Y de hecho, la mayoría de los alumnos reconocen que la universidad favorece su desarrollo personal y social y que la experiencia universitaria les resulta enriquecedora. De hecho, un 85% de los 2.000 encuestados que nosotros tenemos en el muestreo de nuestro proyecto han escogido la Universidad de Oviedo como primera opción, y un 78% han entrado en el grado de su primera elección, es decir, en la carrera que primero eligen. Y ahora me dirás, ¿y con esos datos cómo me puedes decir que luego el 30% de los alumnos abandonen? Bueno, pues quizás la historia va un poco por ese 20 y pico % que no acierta bien con la carrera con la que quiere hacer, es decir, esos procesos de orientación y acompañamiento que deberían de reforzarse, ¿no? Que pensamos que debería de reforzarse la orientación en la enseñanza media, también la orientación en la llegada y durante el primer curso universitario, segundo curso universitario, ese acompañamiento, programas de tutorización en la universidad. Y también algo que echan de menos los alumnos son las actividades recreativas universitarias. El sentirse, para tener ese sentimiento de pertenencia, el tener más actividades, equipos deportivos que hay, pero echan de menos más equipos deportivos, más actividades culturales, aquello que nos haga más comunidad, más sentimiento de pertenencia. Y también es cierto que encontramos que los alumnos tienen un concepto de lo que es autorregulación del aprendizaje que es muy distante a lo que en realidad es. Es decir, ¿cómo organizas y planificas tu estudio? ¿Cómo organizas y planificas el cómo vas al día a día, las clases, estudiar, planificar los exámenes, planificar? Esto es lo que ocurre cuando llegas a primero de carrera. Resulta que ves que enero está muy lejos cuando estás en septiembre, pero poco a poco el curso te va comiendo, los trabajos te van comiendo, poco a poco cada vez tienes más carga y llega un momento en el que cuando estás en diciembre y tienes que entregar trabajos, preparar exámenes, etcétera, etcétera, dices, vale, ya no me voy a presentar a todas las asignaturas. Pero el ya no me voy a presentar a todas las asignaturas implica que a las pocas que te presentas las tienes que aprobar y a veces eso no ocurre. Y ahí es donde empezamos con ese sentimiento de ineficacia. No voy a ser capaz con la carrera, quizás no me guste tanto como lo que pensaba, quizás debería de estar en otra carrera. También, como decía Elena, esos procesos de estrés, de ansiedad, ese bienestar emocional baja y no sabes cómo enfrentarte a esa situación, no sabes cómo levantarte una vez que en el primer corte de exámenes te llevas el bofetón, porque suele ocurrir. Y ahí es donde esa intención de abandono empieza a asentarse un poquito más, ¿no? Y hasta aquí
es por donde estamos en el proyecto. Llevamos 1 año y medio y hemos hecho esa primera evaluación, esa segunda después de los exámenes, donde ya esa euforia inicial se va ajustando, y continuaremos haciendo esas mediciones en segundo de carrera y luego a nivel cualitativo, es decir, con grupos focales para que ellos nos den su opinión de por qué quizás se han planteado abandonar. Ahora, casi todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos planteado abandonar los estudios, hasta yo, pero a veces lo planteas y lo haces y otras veces no. Encuentras la manera, los recursos, las herramientas para superar ese momento y seguir adelante, que eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que los alumnos tengan esos recursos y encuentren ese apoyo para superar ese momento y seguir o en la misma carrera o en otra. Pero como decíamos aquí, el proceso de ajuste, el encontrar tu sitio, es muy importante, tan importante como acertar con casi todo en la vida. Iván, ¿sabemos qué trayectorias recorre el alumnado que abandona el sistema universitario? Sabemos o intuimos, ¿no? Porque realmente cuando, como ves, las cifras que se suelen dar, pues como ves ahí se habla eso, ¿no? Un 11%, por ejemplo, las cifras que diste a la Universidad de Oviedo primer año, 11% cambia de grado, y el otro 11% es ese gran cajón desastre que se llama abandona. Pero claro, la gente no abandona y cae en un agujero negro, sino que empieza pues a decidir y a tomar decisiones, ¿no? Y dentro y fuera del sistema universitario, vamos a decir, simplificando, ¿no? Que hay como 3 vías principales, ¿no? Una sería la de decir, que es para la que parece inferior muchas veces cuando lees cosas, decir, no, pues estos ya no hacen nada, están perdidos ya para todo, para la sociedad. Otra vía sería incorporarse al mercado laboral. Obviamente, como comentó Ana, pues claro, si tú estás en primero de carrera, decides abandonar y quieres incorporarte al mercado laboral, pues tu nivel de cualificación, ¿no? Y el que llegue, no vas a... Y después hay otra vía que fue la que ya nosotros desde hace años nos empezaron como a saltar alguna alarma, que era la formación profesional. Esa especie de, vamos a decir, camino a priori contraintuitivo, ¿no? Pero que realmente nosotros sí que teníamos ya trabajos anteriores en los que trabajando, pues por ejemplo, con una muestra representativa a nivel del conjunto del Estado, pues vimos que prácticamente el 10% de los titulados de grado superior, de ciclos formativos de grado superior, el 10% tenían una titulación universitaria previa. Es decir, no era gente que abandonaba, sino gente que había completado su titulación universitaria y después hacía un ciclo formativo de grado superior. Y lo que nos quedaba así siempre la duda, decir, bueno, además de estos, ¿cuánta gente de esto, ¿no? ¿Cuál es ese otro flujo que sería la gente que abandona, ¿no? La gente que abandona en primero, en segundo, en tercero, ¿cuánta de esa gente pasa hacia la universidad? Trabajando así, haciendo un poco para la tesis, algún análisis que está sin publicar todavía, con datos de la encuesta de transiciones educativo-formativas e inserción laboral, sí que vimos, por ejemplo, que la cohorte de alumnado de bachillerato, que de los que pasaran un año en la universidad y después deciden abandonar, de esos que abandonan el sistema universitario, el 42% al año siguiente está matriculado en un ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Con lo cual, esa pasarela parece que sí que está funcionando, ¿no? Hay muchas preguntas que se hay que hacer, que, por ejemplo, ¿cuándo se forma esa intención de cursar esos estudios de FP? ¿Por qué canales reciben la información? ¿Qué es lo que les motiva a tomar esa decisión? Esos ciclos formativos que van a escoger van a estar relacionados, por ejemplo, con el grado que estaban cursando, ¿no? O sea, ahí hay una cantidad de interrogantes que pues lo que estamos intentando pues dar respuesta con la tesis que estamos empezando ahora a trabajar. ¿Hay esa relación de elegir un grado de FP más o menos similar a los estudios que habías empezado en la universidad? Sí, a ver, ¿no? Lo que estamos viendo es que sí, hay cierta relación. Es verdad que por lo menos a nivel, por ejemplo, en el artículo este que te comentaba, en titulados universitarios sí que lo vimos claramente, ¿no? Que había mucha relación, es decir, la gente que... Pues un ejemplo, ¿no? Pues alguien que te abandona en ingeniería, pues generalmente se decanta pues por algún ciclo formativo de alguna familia profesional, pues tipo eso, ¿no? Pues no sé, fabricación mecánica o una informática y comunicaciones y sales de ingeniería informática, o sea, hay bastante flujo y hay más relación entre el alumnado que estaba matriculado en carreras del ámbito científico-tecnológico, esos tienden a buscar más ciclos relacionados que a la inversa, el alumnado matriculado pues en humanidades, en artes, en ciencias sociales, que ahí sí que se veía, aunque siga habiendo relación, sí que se veían más ejemplos de cambio de
cambio de familia, ¿no? Familias que no tenían relación. Decías que sí, Ana. Sí, Sí. estamos en ello. La verdad es que fíjate que ha sido una tesis la que le estoy dirigiendo a Iván, que hacemos en la Universidad de Deusto con otra profesora, María José Bezanilla, de la Universidad de Deusto. Muy interesante, ¿no? Porque al final llevamos tiempo estudiando los motivos y los factores que influyen en el abandono, pero ahora hemos empezado a plantearnos, y además después, ¿qué hacen los alumnos? ¿Qué piensan hacer? Los que se quieren ir de la universidad y quieren hacer otra cosa, como decía Iván, no se caen en un agujero negro, ¿no? Entonces tienen intención y queremos saber hacia dónde va esa intención. Queremos saber hacia dónde quieren transitar, sobre todo para que desde las administraciones educativas puedan construir mecanismos que ayuden a esos alumnos a saber, bueno, pues si me quiero ir a la FP, ¿me convalidan asignaturas? ¿No me convalidan asignaturas? ¿Cuál es el ciclo formativo que mejor iría con mis intereses o con la carrera que estoy cursando para no desaprovechar lo que ya he cursado? Un poco la administración, digamos que esas pasarelas están ahí, pero todavía están por construir, esas pasarelas entre la educación superior y la FP. Y por eso planteamos esta tesis, ¿no? Lo mismo nos ocurre con la tesis que planteamos de Elena, que también dirijo yo y que hace tiempo que venimos desarrollando con la profesora Elian Tuero, también de la Universidad de Oviedo, en el que ¿qué mecanismos podemos poner para que los alumnos trabajen ese bienestar emocional que les ayude a superar los obstáculos, que les dé estrategias de afrontamiento cuando se ven en un momento complejo, ¿no? De estrés o de ansiedad ante los exámenes o ante alguna decisión que tengan que tomar o un mal momento, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las administraciones? ¿Qué tipo de mecanismos nos pueden poner a disposición? Y luego tenemos a Rocío, que también ha sido alumna mía, porque yo aquí tengo varias generaciones de alumnos, todos ellos, que va a empezar a colaborar ahora con nosotros y que nos va a ayudar un poquito para darnos esa visión de los alumnos recién llegados, ¿no? El cómo va cambiando la universidad o qué mecanismos creen los alumnos que debería de tener la universidad para ayudarles, porque muchas veces los que investigamos y quizás nos falta esa frescura, esa aportación de quien llega y lo está viviendo en ese momento, que muchas veces nos ayuda o nos indica el camino de por dónde tenemos que seguir esas investigaciones, ¿no? Entonces eso es lo bueno de tener, digamos, tantos y tantos otros que no están en esta mesa hoy y que trabajan con nosotros en el abandono y que, claro, les mandamos un saludo desde aquí. En el caso de Rocío, la generación de Rocío, la generación COVID, llega herida a la universidad, ¿no? Porque no tuvieron un bachillerato, un final de estudios de bachillerato normal, atrapados en la pandemia, y se enfrentan de nuevo a una vida que les cambia, ¿no? Ahora ya un poquito mejor, ¿no? Esa generación COVID en Rocío ya se refleja menos. Quizás yo la viví o la vi más reflejada en cursos académicos anteriores, más cerca de la pandemia. Pero sí que es cierto que, claro, a ellos les toca toda la integración social, toda la adaptación social y académica, el volver a vivirlo todo en presencial, el dejar todo lo que es virtual. A veces te preguntan, ¿esto lo podemos hacer virtual? Y dices, no, esto es una universidad presencial. Si fuera virtual no sería esto, sería la UNED. Sería otra cosa, ¿no? Claro, y también les cuesta a veces un poquito la cultura del esfuerzo, porque es cierto que durante el COVID todos, digamos que levantamos un poco la mano, porque todos nos veíamos mal y entendíamos a los alumnos, y ahora esa cultura a través del esfuerzo, el volver a exigirles mucho, también les cuesta un poquito, ¿no? Lógicamente. Bueno, Rocío y Elena, ¿qué elementos os parecen necesarios para apoyar a personas como vosotras que, bueno, pues en un momento dado deciden dar un giro a su vida? Lo primero, que cambiar de carrera me parece muy importante, que no solo cambiar de estudio, ¿no? Cambias de vida. Para mí fue cambiar de vida, irme de la ciudad en la que estaba, dejar a mis amigos allí, volver a vivir con mis padres, volver a integrarme dentro, pues, de una universidad que es nueva, ¿no? Tener que viajar desde Gijón, porque yo vivo en Gijón, hasta Oviedo, ¿no? Pues al final creo que es muy importante la red de apoyo, ¿no? Para mí fundamental la red de apoyo familiar, o sea, tener esa validación emocional por parte de tu familia, un hombro donde descargar y donde llorar, porque al final es una toma de decisiones muy complicada, es un proceso en el que tú lo estás pasando muy mal y necesitas ese apoyo, ¿no? Un poco de permiso para equivocarse, que me parece muy importante, que normalmente, bueno, a nivel personal yo no me lo daba, y que me lo diesen
fue una puerta abierta a tomar esta decisión. Y también tener un poco el feedback positivo de tus familiares y amigos, ¿no? de esta toma de decisión, sabiendo también que te pueden aconsejar, pero que la decisión la tomas tú, ¿no? Esa libertad para tomar la decisión me parece muy importante. Pero también creo que el apoyo psicológico profesional, es decir, yo pues tenía una psicóloga, la sigo teniendo, que me ayuda mucho, ¿no? Y de hecho, desde mucho antes de empezar yo el proceso o de aceptar que yo tenía que pasar por este proceso, pues te ayuda a gestionar, ¿no? A gestionar pues estas emociones que tienes, que no sabes cómo salir, estás en un proceso de ansiedad o incluso pues de depresión que no sabes cómo gestionar y necesitas estrategias, ¿no? Entonces al final creo que ese duelo de la vida que dejas, por ejemplo yo en Pamplona, tienes que también aceptarlo y bueno, acostumbrarte a la nueva vida, ¿no? Que es también complicado. Y luego, como decía Ana, el apoyo dentro de la universidad, el tener una persona de referencia que te dé también, que te transmita la confianza y que esté pues bien delimitada, ¿no? Que esté bien identificada, en el que tú puedas acudir con tus dudas. Con dudas, a pedir información, ¿no? Porque cuando de repente te empiezas a plantear esta decisión, te das cuenta de que no tienes ni idea. O sea, yo decía, bueno, es que ¿qué hago yo ahora, no? ¿Qué opciones tengo? Entonces, el acudir ahí sin sentirte juzgado, ¿no? Porque yo he tenido experiencias en mi anterior universidad de acudir con dudas y que la respuesta que me diesen, bueno, es que igual la medicina no es lo tuyo, pero de una forma muy brusca. En cambio, luego tenía otras personas que tuve la suerte de tener una tutora que allí en Navarra pues me dijo, oye, no pasa nada, ¿no? Y por eso me parece muy importante también la información, ya no solo desde la universidad o demás, sino la información a familias y a los alumnos de todo esto que puede pasar, que no pasa nada, que no es un fracaso, antes de que pasen incluso por este proceso. Si yo, antes de haberme pasado todo con la EBAU o este cambio de carrera y demás, si yo hubiese tenido esa información, creo que hubiese desestigmatizado mucho lo que significaba, ¿no? El cambiar de carrera, lo que era un fracaso, el romper esas etiquetas, ¿no? El no pasa nada, no es un fracaso, no eres horrible, puedes seguir y puedes encontrar tu camino, ¿no? Claro. No decepcionas a nadie. Uh-huh. Elena. Yo que de formación soy orientadora, creo que también antes de entrar a la universidad tenemos mucho trabajo con esas trayectorias profesionales, también para esa pasarela que comenté Iván de FP, mucha gente entra primero a la universidad porque es lo que por sociedad tendemos a hacer, más o menos haces bachillerato y como que nadie se plantea ¿y por qué después del bachillerato no hago un ciclo superior en vez de irme a la universidad? Por lo tanto creo que el primer punto está en las fases previas de la ESO y bachillerato. Y luego quiero también romper una lanza a favor de la Universidad de Oviedo de que tenemos sistemas, pero creo que hay que reforzar y dar más a conocer. Por ejemplo, en la Universidad de Oviedo ya tenemos muchas titulaciones que tienen el programa de mentoría con tutores, pero es verdad que muchas veces tampoco sabes quién es tu tutor, por lo tanto hay que darlo más a conocer. Y yo descubrí haciendo la tesis que también tenemos un plan de apoyo al estudiante con ayuda psicológica 24 horas, gratuito, al que puedes consultar y que creo que yo no lo sabía cuando era estudiante y creo que muchos estudiantes no lo saben. Por lo tanto, creo que tenemos cosas y el problema es que no las valoramos lo suficiente o no le damos el reconocimiento y no llegan a los estudiantes. Por lo tanto, creo que trabajar antes y luego dar a conocer lo que ya tenemos, que muchas cosas ya son muy valiosas. Bien, bueno, nos quedan ya pocos minutos, pero tiempo creo que es suficiente para un par de cosas más. Entiendo que muchas de las cosas que habéis comentado aquí van a formar parte, Ana, van a acabar incluidas en esa guía de buenas prácticas, ¿no? Claro, todas. Todas y algunas más que irán saliendo en lo que queda de estudio y en los siguientes análisis que hagamos, pues evidentemente algunas más. Pero bueno, un poco pues en la dirección en lo que decía Elena o decía Rocío, ¿no? Ese acompañamiento, esos mecanismos que a veces tenemos y desconocemos, o algunos nuevos que se pueden implementar, la orientación, el acompañamiento, porque sobre todo es ese acompañamiento en el momento necesario, ¿no? Y también digamos, quitar esa imagen negativa del abandono universitario, porque cuando tú abandonas definitivamente los estudios universitarios y te vas al mundo laboral sin cualificación, eso sí es negativo, pero cuando tú abandonas tus estudios para empezar otros o para buscar ese lugar, como ellas decían, aquello que realmente me complementa, aquello con lo que realmente quiero acabar haciendo en la vida, cuando tú haces ese tipo de reajuste, eso es positivo. Entonces, es lo que hay que hacer, ¿no? Ayudarles. Si esto no es lo tuyo, yo te voy a ayudar a reajustarte. Y estos son los mecanismos que desde
desde la administración pública podemos poner. Entonces intentaremos todo eso durante la etapa universitaria y antes de la etapa universitaria. Todo lo que hay que ayudar. Es decir, que tu hijo deja los estudios y se va a hacer otra carrera, no pasa nada, no es un fracaso. No pasa nada, simplemente está buscando su lugar en la vida. Pero esto queda mucho trabajo para que todo el mundo lo entienda. Claro. Pero bueno, esa es un poco la labor que tenemos por delante. Iván. Y si decide cambiar de estudios y hacer un grado formativo, tampoco pasa nada. Claro. ¿Vale? El problema, lo que no nos podemos permitir es seguir invisibilizando pues esas trayectorias posteriores al abandono, sobre todo las que se producen fuera del sistema universitario, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de formación profesional y el sistema universitario, yo entiendo que son parte, ambos, mayoritariamente, de la administración pública, y que ambos sistemas están ayudando a tener, pues eso, ¿no? Una ciudadanía altamente cualificada. Y tener en cuenta también otro tema, que es el hecho de que todos esos tránsitos no son en una sola dirección, puede haber tránsitos de ida y vuelta y tránsitos, o sea, es todo mucho más complicado, ¿no? Entonces, lo que no podemos es, porque invisibilizar las trayectorias lo que hace es, pues al final eso, ¿no? A veces magnificar el problema y también perder muchos matices, tanto en cuanto a las razones, ¿no? Que como ya habíamos visto aquí son muy variadas, pero también en cuanto a las consecuencias a nivel, es decir, alguien que decide, y vuelvo, ¿no? Está un año en la universidad, hace 2 años de un grado superior, al tercer año puede perfectamente a lo mejor estar, pues eso, ¿no? Integrado en el mercado laboral, con una cualificación que a efectos europeos es una cualificación del marco de educación superior también, ciclo corto, pero ¿vale? Educación terciaria. Y entonces, bueno, todo eso yo creo que cuanta más información se le traslada al alumnado, tanto antes de incorporarse a la universidad, pero incluso mientras está ahí, como hacen, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Los alemanes ya tienen claro que la formación profesional de grado superior es una de esas vías para esta gente que, bueno, que está en riesgo de abandono, y hacen todo lo posible por visibilizar, por ofrecer testimonios de gente que pasó antes, ¿no? Antes que ellos por eso. Entonces, bueno, todo eso puede contribuir, ayudar a eso, ¿no? A dar pues todo el soporte sí que necesita el alumnado, el estudiante universitario que se está planteando abandonar. Y una última cosa, Ana, porque decíamos al principio que se va a hablar de todo esto en el Congreso Internacional de Psicología y Educación dentro de una semana en Oviedo. Esto nos da también una dimensión de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que se trate a este nivel. Sí, es un congreso, este Congreso Internacional de Psicología y Educación, que es de los más importantes de nuestro país y a nivel internacional en nuestro área de conocimiento, que además este año lleva por título Bienestar psicológico, digitalización, el gran reto de la psicología de hoy. Y en el que también incluimos una parte importante de fracaso, abandono, éxito académico. Nosotros tenemos un simposio, de hecho, que se titula Factores detrás del fracaso académico y el abandono universitario, claves de intervención. Es decir, sobre todo en ese simposio lo que vamos a trabajar es qué claves de intervención tienen en otras universidades, tanto españolas como de otros países. Tenemos invitados de Portugal, invitados de Galicia, invitados de otras universidades en ese simposio que nos van a contar qué estrategias ponen en marcha o cómo se da el abandono y las trayectorias de evolución del abandono en sus universidades, porque el abandono es un fenómeno muy contextual, ¿no? No vale la receta para todos los sitios igual. No podemos hacer una receta única, sino que tenemos que adaptar esa receta en función de la universidad y de la persona con la que vamos a trabajar, ¿no? Pero sobre todo dejar claro que, como ellas decían, podemos equivocarnos, no pasa nada, no pasa nada siempre que encuentres tu camino y finalmente acabes finalizando esos estudios, y siempre es mejor equivocarte y cursar otra cosa, decidir irte a hacer otra cosa, que irte al mercado laboral sin ninguna cualificación profesional, porque eso sí es para toda la vida, ¿no? Entonces, agradecemos que nos dejes visibilizar el fenómeno de esta forma, que siempre se ve de una forma muy negativa, pero no lo es tanto. Una vez desmenuzado, como tú decías al principio, ni es tanto ni tan feo, ¿no? Claro. Bueno, como estáis más o menos a mitad de investigación, o sea que podemos hacer seguimiento. Quiero decir que estoy seguro que vendréis más veces. Hoy terminamos. Ana Bernardo, muchas gracias. Gracias a vosotros, y aquí estamos para lo que necesitéis. Iván Diego, muchas gracias. Gracias a vosotros. Elena Blanco, muchas gracias. Y Rocío Alonso, muchas gracias. Gracias a ti.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, con José Ramón Martín Ardines, de varios asuntos, algunos que tienen que ver con su presidencia de la Comisión de Inclusión Social y Migración de la Federación Española de Municipios y Provincias, que recientemente, hace unos días, se reunía en Lanzarote, en las Islas Canarias. José Ramón Martín Ardines, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues bueno, aquí estrenando este estudio con vosotros. Muy bien, ya verás qué guapo, ¿no? Muy bien, bien. Muy bien, alcalde. Empezamos por este asunto de la reunión de la Comisión de Inclusión Social y Migración de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que presides desde hace ya un tiempo, ¿no? Desde el inicio de mandato, prácticamente. Sí, bueno, ya sabéis que esto este último mandato me refiero. Configúrase la FEM después de elegir a los diferentes alcaldes, alcaldeses, diputaciones y bueno, donde les pasáis elecciones locales. Bien, no es baladí que presida esta comisión porque en San Martín hay un centro de acogida de personas migrantes del que luego hablaremos, como tampoco parece que ha sido baladí la elección de Lanzarote para esta reunión, para abordar la gestión de la migración, la diversidad cultural, la convivencia social desde el ámbito local. ¿Qué tal fue esta reunión de Lanzarote? Bien. El vicepresidente Jacobo Medina, que fue en su día vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, llevaba un tiempo intentando llevar la comisión allí para que viéramos más de cerca la realidad de la presión migratoria que tienen y bueno, así lo hicimos. Hay que recordar de todas maneras que la Comisión de Inclusión y Migraciones es mucho más amplia, ¿no? No solamente falamos de migración y no solamente falamos de la migración de las Islas Canarias, sino que tiene el ámbito nacional formado por ayuntamientos de diferente significado político, índole, tamaño, de toda la variedad, para un poco representar esa variedad en lo que es el desafío de la migración en España. Tenemos desde municipios que tienen 80 y pico habitantes, como Robregordo, en Madrid, a ciudades mayores como la propia isla de Lanzarote, ¿no? El Cabildo. Ahí medio estamos nosotros, como bien decías, un poco como representantes de lo que supone la migración a nivel de España, ¿no? Comentábamos en Lanzarote que si las Islas Canarias son de alguna manera la puerta a una gran parte de la migración, sobre todo aquella que viene en las peores condiciones, porque lo que hay que tener en cuenta también es la variedad de la migración que llega a España. La mayor de los migrantes que lleguen a España lleguen en avión al aeropuerto de Madrid, sin problemas. Lamentablemente hay una serie de personas que, bueno, por diferentes circunstancias, por mafias, etcétera, lo que lleguen ya a través de pateres y cayucos, tanto a las costes de Levante, de Andalucía, Mallorca, y como estábamos hablando, de las Islas Canarias. Entonces, un poco en la comisión lo que estamos, no solo hablando de la migración a nivel de Canarias, de España, incluso de Europa, porque no deseamos de ser la puerta de Europa, pero también tratamos temas como la tolerancia religiosa, campañas o acciones, actuaciones con la población de etnia gitana, actividades contra la xenofobia, el racismo, quiero decir, y es mucho más amplio que hablar simplemente de migración, aunque en este caso, en Lanzarote, era el tema. Sobre todo hablamos de migración. Claro, porque hay un problema, como ya he sabido, como comentamos en otras ocasiones, lo que entiendo es que queríais poner de manifiesto el punto de vista local, el punto de vista de los ayuntamientos. Claro, de eso se trata siempre. De eso se trata, ¿no? Porque San Martín tiene un centro de acogida, sí. Es decir, vemos a las personas que llegan, ¿no? Sí. Y presumimos de ello, ¿no? Presumimos de ello en propio Arrecife, de cómo se pueden hacer las cosas. Claro que la presión no es la misma la que tenemos nosotros. En estos momentos hay 83 chavales en el Colegio San José de Sotrondio. Van pasando desde otoño del 2023 unas 300 personas con unos itinerarios formativos, porque hay que destacar que estas personas que vienen a la península vienen con el objetivo de seguir el su itinerario vital, o sea, no vienen para quedarse ni siquiera en Madrid, ni siquiera en Asturias y por supuesto ni siquiera en San Martín del Rey Aurelio, en Sotrondio, pero sí lo que ellos facilitamos es recursos para que donde quieran ir
puedan tener habilidades formativas que ellos con las que conseguir una ocupación y a lo mejor, bueno, pues quedar viviendo en Asturias, pero de una manera inclusiva. Entonces, por supuesto, desde la Federación Española de Municipios y Provincias lo que hacemos es la perspectiva municipal de las necesidades que planteen los diferentes municipios, que como te decía, somos diferentes, ¿no? La presión migratoria en los sitios de llegada, pero luego poblaciones como el Ejido, donde tradicionalmente, desde hace muchos años, tienen, pues bueno, trabajadores migrantes en gran número, o Caspe, una población pequeña en Aragón, donde la presión migratoria es también terrible, ¿no?, por la llegada, o Morales de Tajuña. Son todo municipios diferentes, con realidades diferentes, que lo que se hace un poco en la comisión y es precisamente eso, trasladar esas diferentes necesidades que tenemos los diferentes municipios para, bueno, plantear propuestas para que luego el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, lo tengan en cuenta. Bien, hay un programa Reto. Sí. Creo que habéis hecho también un análisis de cómo se está desarrollando, ¿no? Sí. Claro, y era lo que te comentaba, más bien un programa propio de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y bueno, se puso en marcha, y hay un proyecto de hace años, se puso en marcha el año pasado y ahora, bueno, están desarrollándose actuaciones. Yo lo que insisto también siempre en la comisión, y es que me gusta que se pase de los dichos a los hechos, ¿no? Hay muchas cuestiones que vienen heredadas de la anterior legislatura de la FEN y ves que intentaron ponerse en marcha ahora, pero que no acaban de ponerse, ¿no? Y ya pasaron 2 años. Entonces lo que de alguna manera intento y presiono es para que se lleven a cabo. Por ejemplo, hay un programa que ya en mayo del 23, con lo cual antes de estar nosotros, en la anterior legislatura de la FEN, un programa para fomentar la utilización gratuita de los refugiados políticos internacionales de los centros deportivos, ¿vale? Y en ese proyecto piloto, hace año y pico, junto al Comité Olímpico Internacional Español y ACNUR, se intentó poner en marcha. O sea, empieza en mayo del 23, retómase el año pasado, justo tuvimos la reunión cuando fue lo de la Dana, ahora mismo, el mismo día, estaba yo en Madrid, y no acabamos de poner en marcha. Y hay 4 municipios, que lle Vigo, que lle Torrejón de Ardoz, que lle Málaga y San Martín. Jolín, y los más activos somos los de San Martín, pues yo ya dije, empecemos, no podemos estar esperando por otras comunidades autónomas. Quiero decir, tenemos actuaciones que deberían ponerse en marcha y desgraciadamente la FEN yo reflejo un poco de todo lo política que nacional. La sociedad, lo lento, la burocracia, lo que tardamos en poner las cosas en marcha. ¿Qué pasa con el centro del Colegio San José? Porque vi noticias que me generaron cierta contradicción, ¿no? Ayer preguntaban mis compañeros vuestros, ¿cuál es la novedad en el Colegio San José? Y parecía que se iba a cerrar. La mayor de las noticias es que no hay novedades. No hay novedades, o sea que, bueno, ya he visto la información, se mantiene abierto el centro, ¿no? Sí, pero, sí, pero parece que corría peligro, Ardines. No, puedo explicaros lo que pasó. Bueno, explícanos, además, sí, por favor. Vamos a ver, yo estaba en una reunión en el ayuntamiento y entra el jefe de la policía diciéndome, oye, que hay que desalojar el Colegio San José. Y yo, entonces, no sé, que saltó una alarma. Entonces fuimos inmediatamente y llegamos antes que los bomberos al Colegio San José, la vicealcaldesa y yo, y... Bueno, pero eso porque estáis al lado, Ardines. Bueno, pero quiero decir, llegamos antes de los bomberos, que vimos a los chavales fuera, quiero decir, vale. Vimos que allí no pasaba absolutamente nada y lo que nos enseñan dice una alarma. Nada más ver la alarma aquella, digo, eso no hay una alarma, eso hay un timbre. Timbre del colegio. El timbre de hecho llamé a la antigua directora del colegio, hice una videollamada de esas por WhatsApp, oye, me dicen que saltó esto, dice, a eso y el timbre del cambio de clase. Por algún cortocircuito o por lo que pasara, sonó. Entonces, oye, yo creo que con buen criterio las chavalas que están ahí trabajando desalojaron, pues no sabían lo que pasaba a los chavales, ¿no?
claro, y un centro que no tiene, no podía sonar una alarma porque no tiene detectores de humo, no tiene detectores, nada más que tiene detectores térmicos, ¿no? Y bueno, al parecer estaban correctamente. Pero claro, llegaron los bomberos, anduvieron mirando por ahí, no sé lo que verían, y lo que le llegó a la directora general en Madrid de Migraciones y que el colegio estaba colapsando. Vale. A nosotros esto no nos lo dijeron hasta el día siguiente, esto ocurrió el jueves. Y el viernes fue cuando el Movimiento por la Paz me dice, oye, que la directora general tiene un informe de que el colegio está en peligro. Y yo de alguna manera les decía decía ellos a los chavales que están trabajando, de alguna manera tenemos que entender a la directora general. Si vosotros, porque sonó el timbre del cambio de clase, desalojasteis a los chavales ante el miedo de lo que pudiera pasar, ella que está en Madrid, que desconoce, que no ve cómo está el edificio y lo que trasladan, que está colapsando, que puede caerse, lo normal, y que también por seguridad de los propios trabajadores y de los propios chavales, diga, ahí ni un minuto más. Claro, ¿eso qué supuso? Que nos llevó tiempo convencerla de que verdaderamente no estaba así. En primer lugar, evitamos ese cierre que ya quería hacer definitivo, conseguimos a media mañana la suspensión temporal con el objetivo de que una empresa especializada fuera a revisar al edificio y pudieran volver en cuanto se pudiera, pero bueno, sí, en todo momento lo que nos trasladaban los chavales, los trabajadores, las trabajadoras, y el peligro que podían correr estos chavales de en esa suspensión temporal ir a otros centros, perder el itinerario, romper un poco con esta rutina en la que están trabajando de formación y ocupación en las empresas. Y lo que conseguimos fue, bueno, fuimos con el arquitecto municipal hizo el informe visual, porque el técnico no lo puede hacer, eso tiene que ser una empresa técnica, y eso convenció a la directora general, pero costó trabajo, ¿no? A media tarde, con lo que conseguimos fue paralizarlo con el objetivo de que la empresa especializada vaya y confirme lo que yo creo que todos sabemos, que hay un edificio que sí, tiene 100 años, pero bueno, solamente ir y ver cómo están esos cimientos, cómo están esas paredes, y yo creo que no va a pasar nada, esperemos. Claro. Y lo que seguimos ya con la novedad. De hecho, bueno, nosotros no rompimos todo lo que teníamos previsto y, por ejemplo, ayer mismo tuvimos una reunión con empresas de Asturias. También, claro, porque estáis fomentando la integración social y laboral en ese encuentro entre empresas y entidades sociales que hacíais ayer, precisamente, ¿no? Sí. Porque claro, ante esta situación decíamos la semana pasada, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Seguimos igual, porque al final nosotros lo que queremos es fomentar esa participación, ese encuentros y diálogo, ¿no? Y ayer mismo tuvimos una reunión, un primer encuentro entre asociaciones de Movimiento por la Paz, sobre todo, que quien gestiona el Colegio San José en Sotrondio y otros centros en Asturias y en España, como en Abul y en El Berrón, y el contacto con algunas de las empresas de Asturias con posibilidades o bueno, intercambiar opinión de cómo podrían acceder a estos chavales a formación que luego posteriormente pudiera ser ocupacional. Y la verdad que fue un encuentro muy interesante porque además de ponerse en contacto, bueno, las empresas nos hicieron llegar las dificultades y algunas posibilidades para encontrar mejores en esa formación, no solo de los chavales migrantes, sino, bueno, nosotros somos un municipio con muchas políticas activas de empleo, donde estamos formando a xente y, bueno, de alguna manera también toda esta xente que estamos formando en talleres de empleo, escuelas taller, Xoven Ocúpate, contratos en prácticas, todo eso, pues también que tengan cabida posibilidades de ocupación posteriormente en las empresas. Algo que ya se está haciendo, pero bueno, que necesitamos intensificar. En este sentido, también hay que decir que ya desde el Colegio San José se está trabajando en cursos de formación, de especialización. Ayer comentaban precisamente que habían hecho algo en Gures el Roxo, en empresas de colocación de tuberías, y bueno, son hay que vender la imagen que a veces tenemos de que
la xente que viene de Canarias, porque sobre todo son xente que viene de Canarias, van al Colegio San José y están pasando el tiempo sentados, no haciendo nada, no, están formándose en habilidades ocupacionales, aprendiendo español y bueno, luego por supuesto tienen también su momento de tiempo libre como todas las personas. Bien, una cosa más sobre este tema porque creo que la próxima reunión de esta Comisión de Inclusión Social e Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias va a ser en octubre y en San Martín, ¿no? Sí, eso planteábamos facela en San Martín en octubre un pouco, e supongo que ya en esa época estarán, esperemos, avanzados el traballo de rehabilitación del Colegio San José como futuro centro de refugiados internacionales. Y bueno, el interés era traerla a San Martín del Rey. Bueno, pues ya nos contarás, ¿no? Estaré. Porque quería aprovechar también para hablar de otras cosas. No sé qué análisis está haciendo el alcalde de San Martín del Rey Aurelio de la situación política que tenemos sobre la mesa tras lo conocido días atrás con Santos Cerdán. ¿Qué análisis hace, Sardines? El análisis yo creo que yo es un cóctel. Estoy un cóctel de tristura, de amargura, de desilusión. No solamente la que tenemos nosotros, sino por lo que la gente puede pensar de nosotros, ¿no? De los políticos que estamos en el cuello del huracán, pero sobre todo de los militantes socialistas, ¿no? Como un militante socialista que lo único que fae o que quiere es apoyar a los políticos para que desarrollemos políticas progresistas y resulta que aparecen sinvergüences, que es lo que fa destrozarlo todo, ¿no? Personas en las que confíes que pueden liderar esas políticas progresistas, tanto desde el gobierno, como en el caso de aquellos que fueron ministros, como desde la propia organización, y después descubres que no eran eso. Y bueno, yo creo que hay una situación, ya te digo, desilusionante, amarga, de la que tenemos que salir adelante, que va a costar trabajo, eso sin duda. Y bueno, están poniéndose ahora los mimbres para poder salir de ello, ¿no? Estamos todos expectantes. Bueno, aquí en Asturias en breve tendremos un comité autonómico, ¿no? el sábado. Después tendremos un comité federal el 5 de julio, el 5 de xuneto, en Madrid. Y nosotros, en lo que es San Martín del Rey Aurelio, pues bueno, vamos a hacer este jueves a las 6 de la tarde, también una asamblea, un encuentro de los militantes, de los afiliados y los afiliados, de cara a ver cómo, escuchar sus propuestas, sus opiniones de cómo es la situación actual. Nos reuniremos en esa asamblea, la Comisión Ejecutiva Municipal, para afrontar pues tanto el comité autonómico como después el comité federal, y trasladar a los órganos autonómicos pues la opinión de los militantes de San Martín del Rey Aurelio, que es lo que tenemos que actuar con firmeza y bueno, una situación. Mañana en el Congreso hay sesión de control al Gobierno, veremos a ver qué ocurre en Madrid. Se habla incluso en muchos medios de comunicación, mencionando fuentes de alcaldes o de otros militantes del Partido Socialista, de ese posible adelanto electoral. ¿Es una salida? En estos momentos yo no soy partidario de un adelanto electoral. Yo creo que hay muchas cosas pendientes, muchas acciones de este gobierno progresista que en caso de un adelanto electoral correrían peligro. No estamos, además, porque no estamos en la mayor de las condiciones para afrontar eso. Y es obvio, ¿no? Ahora mismo sería, yo creo que un suicidio. Entonces ahora que tenemos el gobierno, que las fuerzas políticas, las diferentes fuerzas políticas apoyen al Partido Socialista, yo creo que deberíamos mantenernos al menos lo suficiente como para sacar adelante los proyectos que están pendientes de reformas de todo tipo. Otra cosa ahí es que antes que haya que separar las elecciones de las elecciones autonómicas y locales. Yo eso creo que sí, pero no ahora. Para evitar un arrastre del que también se habla. Bueno, para evitar un arrastre y tener sobre todo perspectiva, ¿no? Bueno, porque la realidad es la que es y
y los contextos son diferentes y los espacios son diferentes. No tiene nada que ver el gobierno de la nación con los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Yo creo que hay que diferenciarlo. Insisto, yo creo que mucho más antes del otoño del 2000, a ver, ya me pierdo en los años, del 2026, no debería haber elecciones generales. Bien, bueno, veremos a ver qué ocurre en este tiempo, ¿no? En estos próximos días. Una cosa más sobre San Martín, ¿cómo están las cosas, alcalde? Bueno, vas a decir que bien, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, igual me extiendo mucho, no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, ya te corto yo, no te preocupes, si acaso. Estoy como cuando te inviten a una fabada, sí. Dices tú, oye, y vienme unos familiares, unos amigos que fai mucho tiempo que non vi, y digo, voy a invitarlos a faves. Vamos a invitar a una fabada, y resulta que en la pones a facer la fabada, non tienes les faves, non tienes el compango, non tienes todo, y sáqueslo de donde puedes. No lo compras en los chinos porque no deben venderlo, pero si no, lo comprarías en los chinos. Y faislo, y dicen después de facerlo, Es rico. Qué rico, qué buen están. Dices, bueno, pues eso yo creo una situación similar, ¿no? Facemos lo que podemos y, bueno, las cosas yo creo que van avanzando. Estamos intentando sacar cosas, por supuesto, tenemos que tener apoyo de lo que lo mismo que tenemos cierto apoyo del Gobierno de la Nación con proyectos, como el del Colegio San José, que espero que se active. Así lo trasladé a la Secretaria de Estado de Inmigración recientemente, espero que se active para que sea ya una realidad y se vean los pasos de la construcción del mismo. Tenemos, bueno, en breve inaugurarás el Centro de Salud de Sotrondio, después de muchísimos años, de toda la problemática, que todos conocida, por fin los tendremos también a finales de este año. Pues bueno, son muchas las necesidades que tenemos en el municipio. Desgraciadamente, estoy como los coches, hay que pasar la ITV, tenemos unos obras que tienen ya ciertos años, tenemos edificios en ruinas sobre los que hay que actuar. La naturaleza está creciendo este año como nunca creció, y aquellos que tienen praus o tenemos praus lo sabemos, y en un municipio como el nuestro mayor. Los peatones también lo sabemos. También lo saben. y se trabaja, y donde sigues hoy, mañana hay que volver a segar, o dentro de 15 días. Entonces, quiero decir, estamos trabajando activamente en este sentido. Bueno, el próximo 1 de julio comenzarán pues otras 80 personas a través de del nuevo taller de empleo que vamos a poner en marcha, generando empleo, esto de la economía circular, que al final van a ser 80 personas que también no solo vamos a facilitar que tengan un sueldo todos los días, tengan una formación, sino también que consuman el propio concello cada vez que vienen a trabajar. Bueno, yo quiero verlo de una manera positiva, a pesar de la calidad de les faves. Bueno, pues vienes otro día y seguimos hablando, y lo tenemos que dejar aquí. José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día, el recorrido del programa en este martes 17 de junio, charlando sobre las 27 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, Historia, Industria, Tecnología, que organiza la Asociación Incuna. Nos acompaña su presidente, Miguel Ángel Álvarez Areces. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Siempre compartir ahí con vosotros cualquier tipo, ¿no?, de noticia, acontecimiento, evento o similar. Bueno, que este es potente, porque hablamos ya de mano de 27 años, me decías ahora, ininterrumpidos, de jornadas de Incuna. Si echas la vista atrás, ¿qué ves de hace 27 años, ¿no?, cuando poníais en marcha este proyecto? Bueno, se inició un poco como sucede con todas estas iniciativas, ¿no?, con voluntarismo, pero sobre todo con fe y voluntad también de sostenibilidad, ¿no?, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Un poco era el objetivo, que creo que se ha cumplido en todo este periodo, de provocar y tener en Gijón, en Asturias, un lugar de encuentro y una cita obligada de todos aquellos que se interesasen por los problemas que la conservación, la preservación, la valorización, la aplicación del patrimonio como recurso en el territorio
y contrastar en ese lugar de encuentro que ofrecíamos en las jornadas. La primera tenía por título Itinerarios Industriales por Asturias, me acuerdo, y se celebró con unos 30 asistentes procedentes de diferentes lugares. Era tener experiencias de lo que hacían en otros sitios, de lo que se trataba, se pretendía, se ilusionaba, se soñaba que se hiciese en Asturias, con el patrimonio industrial, que era un concepto incluso incomprendido, mientras las pirámides, el Partenón griego, las iglesias, los monasterios, las catedrales, pues no hace falta hablar mucho con cualquier persona, con cualquier niño incluso, de que tiene una carga patrimonial, es decir, que es un elemento que debemos conservar para trasladar a generaciones futuras. Era muy difícil hablar de un castillete, de una mina, de un puente, de una fábrica, de un molino, del patrimonio oral, de la memoria oral, de cómo habían trabajado nuestros padres, nuestros abuelos, de esos espacios de trabajo, cómo funcionaban las máquinas, qué eran las materias primas, qué era la aplicación de las materias en unas máquinas para producir cosas y que esos fuesen a lugares distintos y distantes como mercancías, de esas relaciones globales a partir de lo local. Y esa experiencia de contraste de cuestiones significaba que en una primera etapa se conservasen o se almacenasen cosas de un mundo que había sido todo en nuestra región, en Asturias, en otros muchos lugares de Europa y del mundo, pero que pasaba ya a otra etapa histórica. El trinomio, ¿no?, del vapor, carbón y acero, que era el fundamento de la segunda revolución industrial, pues se agotaba y lo veíamos en nuestros ojos. Algunos trabajábamos en empresas mineras, como en mi caso, otros en siderurgia, en astilleros, pero sobre todo no era por un tema que nos ocupaba por especialistas o estudiosos o investigadores o interesados, sobre todo como ciudadanos, como parte de la memoria del trabajo y del lugar, de lo que había significado parte de nuestra vida y parte de nuestra historia y de nuestra gente, ¿no? Y eso se ha conseguido en el tiempo, ese lugar, cita de encuentro, de contraste, de expresiones, de iniciativas, de creación de museos, de equipamientos, de considerar el patrimonio no una rémora del pasado o algo, sino que era un elemento vulnerable que necesitaba saberes y necesitaba también ideas, planificación para convertirlo en una palanca, en un recurso, en algo del pasado que tuviese futuro y generase también, dentro de sus límites y posibilidades, riqueza y bienestar, que se incardinase en los programas de desarrollo local y regional y que convirtiese en una palanca de transformación esas señas de identidad que marcaron Asturias, que marcaron nuestro país en general y esta etapa de casi 200 años, que es la etapa, nuestra historia contemporánea, que está ligada a la industrialización. Son los restos materiales de una cultura material, no son solo edificios, no son máquinas, herramientas, elementos de la cultura social ligados a ellos, las viviendas donde trabajaban y convivían las personas que se ligaban en la industria, también el patrimonio inmaterial o intangible que lleva aparejado multitud de cuestiones de historias con historia y también el contexto, los paisajes. Es decir, no se trata de conservar elementos aislados, sino conservar un entorno que dé un relato, un itinerario riguroso, fiel de lo que allí se vivió, que tienen valores históricos, tecnológicos, científicos, culturales, pero sobre todo también en nuestra opinión y en nuestra idea de inicio, de incuna, era que tuviese aplicación práctica en el territorio, que fuese una herramienta, un instrumento para crear dinámicas de desarrollo y convertir este elemento del pasado ligado a nuestra identidad y a nuestra historia en una cuestión de futuro con prácticas sociales, creación de industrias culturales y creativas y sobre todo esa posibilidad, ¿no?, de materializar un testigo o testimonio de nuestra historia como un elemento dinámico de cara al futuro. ¿Razonablemente satisfecho de lo que se ha trabajado en estas materias de protección del patrimonio en estos últimos años? Hay, como en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida social, pues luces y sombras, cuestiones que sí, que se está satisfecho. De hecho, en Asturias es uno de los lugares, ¿no?, dentro de España donde se han conservado más cuestiones importantes, se les ha aplicado un uso, creación de museos, equipamientos, se ha convertido alguno en elementos de alojamiento de nuevas industrias, de reubicación de nuevas industrias, de cuestiones dinámicas y
y en otros se plantea también estos espacios de trabajo con carga histórica de futuro, ofreciendo posibilidades nuevas de reutilización y refuncionalización del patrimonio en nuevas actividades. Pero también en este periodo se han sucedido hechos dolorosos, ¿no?, de la destrucción en segundos, en minutos, por un bulldozer de decenas y cargas de elementos históricos importantes de nuestra industrialización, y que en algunos casos creemos que se podrían haber conservado en parte porque eran vestigios realmente muy notables, no solo para explicar la historia de la industria en Asturias, sino a nivel nacional. Bien, bueno, a partir de mañana, con estas jornadas y también con el Congreso, hacéis 2 citas en una, digamos, ¿no? Efectivamente, este año, después de lo que comentábamos, ¿no?, de 27 años ininterrumpidos, es el único lugar en el mundo, y por eso se ha convertido en lugar y cita de encuentro, donde muchos vienen aquí y exponen sus proyectos, arquitectos, ingenieros, historiadores, geógrafos, gestores culturales, turísticos, ¿no?, exponer sus temas y contrastar opiniones, pero este año da un salto cualitativo en muchos aspectos. Primero porque concita el interés de 2 redes, una red científica, académica, de investigadores del CSIC, de las universidades españolas, que se agrupa en torno a la SECITA, la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y la Técnica, que celebra su 15 congreso conjuntamente con las 27 jornadas de Incuna. Son 2 redes patrimoniales que han convocado y que han multiplicado, ¿no?, el interés por atender, explicar, presentar sus propuestas, disfrutar también de estos días de Asturias y compartir estas jornadas y estos congresos para crear redes posteriores, internacionales, que trabajen en temas diferentes en el curso del año. Y eso pues ha traído como consecuencia que vengan más de 250 personas de 20 países. Son 3 días muy intensos que comienzan el miércoles, ya 18, ya de mañana, con una ruta jovellanista, posteriormente los actos inaugurales, las conferencias inaugurales, y luego las sesiones en Laboral, Ciudad de la Cultura, sesiones simultáneas, a veces de 5 sesiones simultáneas en salas, donde se van exponiendo en simposium, en mesas redondas, en agrupación temática, en sesiones de diferentes cuestiones que tienen no solo interés para los amantes o curiosos investigadores del patrimonio industrial, sino también para la historia de la ciencia y la técnica en España, porque viene quizá de lo más prestigioso de los investigadores de nuestro país, ¿no? Claro, contando a los de casa, porque hay una importante presencia asturiana, ¿no?, de investigadores, de estudiosos asturianos, ¿no?, en el Congreso y en las jornadas. Efectivamente, ¿no?, con un lema que en el programa ellos de la SECIT convocaron: de lo local a lo global, ciencia y técnica en Asturias, España y el mundo. Entonces se celebran simposium conjunto, donde tendremos plenarios y se hablará de ciencia, técnica, historia, desde el siglo XIX hasta la actualidad en Asturias, planteando cuestiones tan curiosas e interesantes por personas que vienen de fuera, como el darwinismo en Asturias o los eclipses de sol a partir de los estudios de jovellanos, con otras cuestiones que se ligan con cuestiones más modernas de las transferencias tecnológicas entre países europeos y Asturias, en cuestiones relacionadas con los técnicos, investigadores, los capitanes de industria, los movimientos sociales en Asturias desde el siglo XIX a la actualidad, y otra serie de cuestiones que plantean desde el punto de vista de Asturias, pues un interés realmente notable. Vais a presentar un libro y proyecto colaborativo de Vida Incuna. Efectivamente, ¿no? Entre las actividades de Incuna en estos 28 o 30 años casi de existencia está la realización de programas de cooperación cultural y intercambios con otros países, entre ellos, en este caso, Italia y Grecia, que concitaron el interés en estos años en hacer esos itinerarios culturales o turísticos en los cuales somos viajeros más que turistas, ¿no?, con aquel espíritu que intentamos emular de la Institución Libre de Enseñanza, de conocer los países, el paisaje y el paisanaje, siempre con un hilo conductor alternativo. Somos turistas o somos viajeros, pero también nos interesa conocer otras cosas, y entre ellas pues un poco su historia industrial, esos edificios o máquinas
temas o cuestiones que a veces están vedadas, ¿no?, al público en general, y que nosotros entramos dentro de ellas, nos ofrecen esas posibilidades, y con los Amigos Griegos de Vida, que es una agrupación, la más potente de Grecia, que agrupa a los archiveros, a los documentalistas, también a los interesados en el patrimonio industrial. Hicimos el año pasado un circuito no solo por Atenas, sino que fuimos al Cabo Sunion, al Labrion, a otros muchos lugares, al puerto del Pireo, y en correspondencia a aquel contraste de pareceres, pues creamos ya un vínculo más estrecho de cooperación. Presentamos una publicación que es La historia del patrimonio industrial en Grecia en el contexto europeo, al castellano, que lo hemos hecho nosotros, se presentará aquí, y también en correspondencia vienen, por supuesto, amigos griegos y colegas y gente tremendamente interesante como Hércules Fasourakis, que además nos provocó los contactos con directores de cine de Grecia. Recientemente hicimos un ciclo de cine sobre Grecia, extraordinario, con la proyección de una película de Big Family, La Gran Familia, con la Asociación de Profesores de Latín y Griego de Asturias, y son actividades que, producto de esta relación, que se materializa o se hace visible en esta actividad que vamos a tener el jueves por la mañana, entre otras muchas. Claro. Bueno, digamos que se sigue el esquema conocido, ¿no?, de las jornadas de Incuna, conferencias, simposios, charlas, mesa redonda. La verdad que hay multitud en estos 3 días aquí en Laboral Cinemateca. No me extraña que se solapen unas con otras, por si no habría forma de cuadrarlo, ¿no? No habría días. Y por otra parte mantenéis otra parte fundamental, que es los itinerarios, a los que destináis el sábado 21, si no me equivoco, ¿no? Sí, perfectamente, ¿no? Es sobre todo también por sugerencia, ¿no?, de los propios congresistas que vienen de fuera y de la Asociación de Historia de la Ciencia y la Técnica, que muchos no conocían Asturias. Entonces tenemos un programa social lo más amplio posible dentro de nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Sí. Comienza ya el mismo día, miércoles, el 18, con actividades, con visita. Hacemos una visita guiada por las culturas de la sidra, que llamamos, ahora que se ha reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, y donde han participado algunas de las personas también que vienen en otros aspectos. Luis Benito García, veo que tiene por ahí también. Efectivamente, Luis Benito García, que es director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, y una persona que siempre ha participado y realmente tiene una labor muy notable, ¿no?, en todos estos temas. Y empieza el día 18, como decía, una visita a un yagar, a expresiones culturales en este sentido. Luego tendrá también correspondencia con visita al Jardín Botánico Atlántico y otras visitas. Un simposium extraordinario que va a ser novedoso, que es sobre faros en Asturias, con participación de personas de Madrid, de Puertos del Estado y del Ministerio de Cultura, también de las autoridades portuarias de Avilés y de Gijón, y expertos como Santiago Sánchez Beitia del País Vasco y otros, que este simposio sobre faro, para ver sus valores técnicos y patrimoniales y sus valores culturales, y también de reutilización para usos turísticos o de incluso de alojamiento, usos culturales, ¿no?, de personas de otros lugares de Europa, cuya materialización ya se ha realizado en Asturias, en algunos faros, y nos comentarán. Y entonces, en correspondencia, el día 21 tenemos 3 opciones para, digamos, que todo el mundo pudiese tener la posibilidad de conocer eso que llamamos el paisaje y el paisanaje. Una que es sobre una ruta naturalista y sidrera, con visitas al casco histórico de Villaviciosa, a la fábrica de Sidro El Gaitero y al Museo Jurásico. Otra segunda, minero-industrial, con visitas al Pozo Sotón, al Pozo Fondón, el archivo, las plantas de geotermia y biomasa que tienen en el Pozo Fondón, a La Viana, hasta la casa de escritores de Armando Palacio de Valdés. Es decir, que hay un contenido amplio de lo que es la Asturias profunda e identitaria, que se trata también en otros aspectos del Congreso, y también esta opción por el patrimonio marítimo y los faros, con visita a faros históricos. Iremos a Faro Ovidio, a Faro San Juan en Avilés, al Museo Marítimo de Luanco, con lo cual
conecta, ¿no? Que siempre ha sido nuestra pretensión, el interés de académico, científico, de estudiosos, de interesados con lo que es la vida real, el conocimiento de esos lugares que a veces hablamos en conferencias o proyectamos diapositivas o vemos fotografías, y conocer a las personas que viven, que trabajan, que conviven con estos aspectos, su historia, y sobre todo en el paisaje. Es una oportunidad para estas personas que vienen de Australia, de Túnez, de Turquía, de Chile, de México, de Argentina o de otros muchos lugares, que puedan ver, incluso de todas las comunidades autónomas españoles, la gran riqueza patrimonial, la historia científico-técnica y las expresiones concretas, paisajísticas, de qué es lo que hablamos cuando nos referimos al patrimonio industrial dentro de un contexto cultural y social que lo envuelve y lo relata en ese caso. Una cosa más, Miguel, porque veo que también hacéis un taller Paisaje Industrial y Natural de Yumeres, un taller participativo con ideas y propuestas para valorizar un patrimonio y un paisaje natural en peligro, además de lo hermoso que es, como se puede ver en la fotografía que adjuntáis en el programa. Interesante este taller. Sí, eso es una iniciativa también, igual que lo que comentábamos anteriormente, que este año son nuevas, de sesiones simultáneas, y dos profesionales jóvenes asturianos de la cuenca minera, además, que tuvieron una estadía fuera de España, David Gutiérrez, biólogo, paisajista, Dora Zamboski, que viene de Hungría, que vive también en la cuenca minera, que es arquitecta, urbanista, presentan un taller participativo a partir de la experiencia de ese puerto, de ese cargadero, de esa mina de hierro de Yumeres, ¿no?, que anteriormente fue propiedad de Duro Felguera en su tiempo, que permanece en stand-by, en estado de siempre de reconocida culturalmente, ese espacio, ese paisaje, a veces por sus valores culturales, incluso con niveles de protección destacados, pero que no se hace nada. Entonces, ¿qué propuestas y qué cuestiones se pueden hacer aplicando que en el patrimonio industrial y en el paisaje hablamos de sostenibilidad, en un contexto no solo ambiental, sino sostenibilidad en el sentido técnico y económico, con los recursos que tenemos, las posibilidades, qué ideas, qué propuestas pueden hacer para valorizar este espacio de Yumeres realmente extraordinario y precioso en una posibilidad real, dinámica, efectiva en la política cultural y socioeconómica del municipio de Gozón, de Asturias y de España o del mundo en general. Muy bien, bueno, pues 4 días intensos por delante, Miguel, para hablar de industria, de cultura y de naturaleza, que son las siglas de INCUNA, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros el programa y que vaya bien. Muchas gracias, como siempre, a vosotros por vuestro interés y vuestra atención. Y sí, invitamos a todas las personas interesadas, como se incidía, ¿no?, en la conversación. Sí. No es un tema exclusivo de los congresistas, sino que también está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran y que se interesen por estos temas, puedan asistir a alguna de las sesiones en nuestra página web de INCUNA, www.incuna.es. Pueden ver el programa, las actividades y bueno, pues deseamos que esto tenga la mayor incidencia y el mayor resultado posible de dar un futuro a nuestro pasado en un patrimonio tan identificado con la historia contemporánea de Asturias. Está claro que habéis conseguido, no solo en la parte académica, poner de relieve todos los estudios, investigaciones, proyectos relacionados con el patrimonio, sino que habéis generado en estos últimos años mucho interés en la ciudadanía. Ha habido ciudadanas que se han ido acercando a INCUNA motivados por vuestro trabajo, ¿no? Efectivamente, se nota, ¿no? De lo que se trataba sobre todo es de crear un lugar de referencia, de difusión, y luego cada persona, cada colectivo en su ámbito, en su localidad, en su espacio de trabajo, de estudio, pues que vaya desarrollando con iniciativas propias estos temas con un objetivo central: preservar el patrimonio aplicado al territorio como un elemento dinámico y, como decía, como un testimonio de nuestra memoria del trabajo y del lugar, generador de nuevas líneas de riqueza y bienestar para nuestra vida y para nuestra historia. Miguel Ángel Álvarez Areces, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a vosotros. Producto de riesgo decreciente. Nos vamos. Recuerda que mañana miércoles estaremos de nuevo con todos ustedes con el programa Asturias al Día. Disfruten de este martes. Hasta mañana. Gracias.